la reforma constitucional del verano de 2011 en materia de derechos humanos y la reforma del año 2008 constitucional también en materia penal. Las dos de fundamental importancia. Destaco la segunda porque la segunda es la que nos va a dar la oportunidad de entender que aunque el arraigo esté en la Constitución, su naturaleza contraria a los derechos humanos no obliga a aplicar. Sí, el que esté en la Constitución no implica que existe una obligación de aplicación, simplemente responde a una coyuntura política que se dio en un determinado momento y que planteaba la necesidad de constitucionalizar una práctica a todas luces inconstitucional. Pero de ahí no se sigue que se tenga que aplicar. Y la prueba está en que ya un par de estados de la República decidieron eliminar la figura del arraigo de sus legislaciones. Y otros estados más simplemente no la aplican. Podemos hablar de dos tipos de inseguridades. La inseguridad que se deriva, por supuesto, de la comisión de delitos, que esa no la debemos tolerar. Definitivamente en eso estamos absolutamente de acuerdo. Es intolerable cualquier acto que contravenga nuestras leyes penales, porque esos actos son también maneras de violar los derechos de las personas. Pero la otra inseguridad, que es la que no se ve, la que con frecuencia no se nota, es la que proviene de los actos del propio Estado, es decir, la seguridad que deviene de las medidas que el Estado toma para combatir la otra inseguridad. Lo que no puede ocurrir en un Estado democrático, y menos a la luz de la reforma que acabamos de comentar, es que se recurra a medidas que son contrarias a la protección de los derechos y que generan otro tipo de inseguridad para combatir la inseguridad. Pero me parece que una discusión como esta, a la luz del marco jurídico que tenemos hoy en día, tiene que ser una discusión racional, tiene que ser una discusión que ponga en el centro del debate la pertinencia de estas medidas no frente a su eficacia. La pena de muerte es la más eficaz. Si de eso se tratara, tendríamos que estar discutiendo aquí cómo matamos a quienes nos agreden o a quienes potencialmente pueden agredirnos, porque hay que recordar que una persona no es declarada formalmente delincuente, sino hasta que un juez así lo determina. Entonces, todas las medidas previas a ese momento son medidas que suponen que alguien ha cometido un delito. Y si seguimos por ese camino, llegaríamos sin duda a avalar medidas tan irracionales como la de la pena de muerte. Por eso es importante que el discurso que entablemos sea un discurso de racionalidad, sea un discurso en el que podamos ponderar efectivamente que la lucha contra el delito requiere de herramientas sólidas, que frente a circunstancias excepcionales es necesario tener herramientas excepcionales, pero esas herramientas no pueden salir del control que es necesario imponer desde el propio derecho penal, desde el propio derecho de garantías penales que tenemos hoy en este país. Uno de los temas de mayor trascendencia en el ámbito jurídico, sin duda, es el tema del arraigo. Es un tema que, como institución consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de respetar y observar, sin duda, los principios de legalidad y de debido proceso. Pero también debemos estar conscientes que debemos fortalecer los derechos de las víctimas. Para nosotros como representantes populares nos parece de la vital importancia que podamos abordar estos temas que tienden a ser conflictivos, que tienden a ser álgidos, que podamos compartirlos y abrirlos a la opinión pública. Nosotros creemos que como representantes tenemos la obligación de abrir los temas, de permitir que los expertos, los que están viviendo las problemáticas que aquí se están tocando puedan ser precisamente los que puedan hablar del tema de manera directa con todos ustedes. Felicitamos y saludamos que en un tema tan complejo como este, como es el tema del arraigo, se abra esta discusión con los actores principales de la ciudad que tienen que ver con el mismo. Estamos seguros que a raíz de esta discusión vamos a obtener
la posibilidad de mejorar, como lo dijo el diputado Efraín, el marco jurídico, el marco normativo, de manera que la impartición de justicia sea todavía más eficiente. Se tiene que abordar desde dos ópticas. Este tema tiene dos extremos, el extremo de los derechos humanos y el extremo de ser un instrumento con el que debe contar la autoridad encargada del combate a la delincuencia. Si bien es cierto, tenemos que buscar que no solamente con la figura del arraigo, sino con todas las figuras que existen dentro del sistema judicial, se respeten irrestrictamente los derechos humanos, indiscutiblemente. Pero no podemos dejar bajo ninguna circunstancia a la Procuraduría y al Tribunal sin los elementos necesarios para poder actuar. Es muy importante decir que hay que garantizar los derechos humanos. En la Asamblea Legislativa hemos decidido abordar el tema del arraigo como un tema de nuestra agenda legislativa, que una vez más ponga a debate en el contexto nacional un tema que ya de sí es controversial, pero que sin duda alguna, después de un amplio debate, estamos seguros ayudará a construir un marco normativo más eficiente, mejor para esta capital. Nosotros buscamos también proteger los derechos humanos de los probables responsables y lo hacemos todos los días. De ninguna manera se vulnera el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente solicitamos la orden de arraigo para investigar solamente delitos graves. En lo que va de septiembre del año pasado a este septiembre, de 269 personas consignadas, de 314, lo que equivale al 95% de órdenes de aprehensión derivadas de una investigación hecha durante la medida de arraigo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que no les encontramos elementos suficientes para consignarlas, nosotros mismos levantamos el arraigo, protegiendo su presunción de inocencia. El arraigo no es una pena, el arraigo no es una condena previa, es llanamente una medida cautelar autorizada por la Constitución, sujeta a requisitos, como ya dije, constitucionales, que debe aplicarse con mesura y con cuidado, siempre velando porque no se vulneren derechos básicos de las personas. Inicialmente quiero manifestar que hay 8 recomendaciones internacionales, recomendaciones de todos los órganos de Naciones Unidas, que solicitan al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo. Esas recomendaciones están fundamentadas básicamente en que el arraigo es una figura que afecta la libertad de las personas y que permite o posibilita la práctica de la tortura.